Chicos, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Diego. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va el examen? Hasta ahora me parece que aún no he visto a alguien que lo haya entregado, o si déjame mirar, a ver. No, aún nadie. ¿Cómo vamos con el examen? ¿Todo bien? ¿Alguna duda post clase? También, antes de empezar la clase, chicos, teníamos un tema que revisar, ¿no? Y ese tema era el tema de la recuperación del 29. La delegada me hizo una consulta por interno, pero imagino que ya hay una determinación tomada para este momento. Buenas noches, delegada. Justo estaba preguntando sobre la determinación del día de recuperación, yo también para poder programarme. Al final, ¿qué decidieron? Mientras que va cargando el archivo. Ok, entonces sería el día martes 23, ¿ok? En el horario de siempre. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. A ver, para esto, delegada, yo voy a hacer un formato, ¿no? Un formato que imagino lo haré más tarde y te lo voy a compartir a tu correo para que lo puedas firmar como representación del salón. Yo me encargo de hacer la gestión y el trámite, es más, para no olvidarme, lo voy a hacer ahorita. Reprogramación de clases. Este es 4539 si no me acuerdo mal. ¿Cuál es este curso? ¿Qué? Ah, ok. Una solicitud, server, eso. Ah, ok. ¿Mm? Ok, entonces déjame una solicitud, selecciona el salón. A ver, ya me salió. Fecha de la clase, lunes 29, día de recuperación, martes 23, el horario es el mismo y ya está. Ya hice la solicitud por la web de los profesores, ¿no? Y el formato, como te dije, delegado, lo voy a llenar, imagino que entre sábado y domingo, y te lo comparto por correo, para que puedas formalizarlo, pero ya la solicitud está hecha. Y eso basta que me lo apruebe mi coordinador, que lo imagino que lo hará mañana, y ya podríamos tener recuperación de la clase del lunes 29, el día martes. O sea, nos vamos a ver el lunes y nos vamos a ver el martes, en general. ¿Sí? Entonces, para ya aclarar estas fechas. Y de hecho, la clase del lunes 29, que es la clase de la semana 7, hasta donde recuerdo, es la clase para ver justamente la T2.
Normalmente deberíamos haberlo visto con todas las decisiones tomadas, pero ya que eso no se va a poder por el feriado, ¿no? Vamos a tener que hacer la clase de la T2, o sea, la clase en donde vamos a explicar un poco lo que es la T2 que se va a realizar ese día en la recuperación. ¿Ok? También para que lo puedas ir comentando con tus compañeros. Igual, los que no puedan asistir no se preocupen porque el video va a quedar como siempre y lo vamos a volver a ver el viernes si hubiera alguna interrogante o pregunta. Pero ese día vamos a hacer esa clase T2, ¿no? Para que estén listos porque recuerden que la T2 arranca del 29, que es el feriado, hasta el domingo. Entonces, si no lo voy a ver hasta el viernes, darles las pautas hasta el viernes sería demasiado largo. La otra opción es que dejemos esa clase para el viernes, donde pueden entrar más personas. Entonces ahí también podríamos revisarlo así, porque esa explicación me toma una hora y media, no me toma más, no me toma toda la clase tampoco. Entonces podríamos hacer eso mejor, creo, porque entiendo que el martes no van a poder todos, solo que es la fecha que ha dicho la mayoría. ¿Correcto, delegado? Entonces vamos a dejar esas pautas de la T2 para el día viernes, o sea, para el viernes, la clase del viernes 26 sería, ¿no? Y el martes y el lunes hacemos netamente clases, ¿no? Avanzamos los temas que tenemos pendientes. Sí, porque es importante darle la pauta para la T2, si no va a ser complicado. ¿Sí? Entonces vamos a manejarlos y chicos. Adrián, dime, buenas noches. Bueno, estimados, entonces, ahora sí, vamos a empezar con la clase. Ya habiendo hecho la solicitud y habiendo ya decidido una fecha de recuperación. ¿Sí? Lo que nos toca ver ahorita, que era el tema que venía después del examen, obviamente, ¿no? Es el modelo costo, volumen y utilidad, o también conocido como el famoso punto de equilibrio. De hecho, el modelo costo, volumen y utilidad y el punto de equilibrio derivan de la misma fórmula. Entonces, tienen el mismo tratamiento. De hecho, solo es un agregado a la fórmula del punto de equilibrio, el otro análisis. ¿Ok? Yo imagino que ustedes sí han escuchado del punto de equilibrio, pero vamos a comentarlo a continuación. Estamos, chicos, en la unidad donde estamos, como ya saben ustedes, revisando todo lo referente a los sistemas de costeo o las reglas del juego para poder costear, ¿no? Esto son sistemas que se utilizan para poder desarrollar y obtener el costo en determinadas circunstancias o con determinados criterios, ¿no? En la sesión vamos a ver no un sistema de costeo, pero sí un informe de gestión derivado de uno de los sistemas de costeo que ya hemos visto, que es el sistema variable, ¿no? Eh, y cuáles son sus principales usos. De hecho, el punto de equilibrio es una herramienta muy conocida, no solo a nivel de costeo, sino sobre todo a nivel de gestión empresarial. ¿Ok? Vamos a empezar primero con las preguntas de introducción, ¿no? Y antes de responder estas preguntas, me gustaría que ustedes me comenten qué es el punto de equilibrio. Y para esto voy a abrir una pizarrita para la explicación. ¿Alguien ha escuchado del punto de equilibrio, chicos? ¿Lo conocen? ¿Lo han visto? ¿Lo han usado? Capaz lo han calculado. ¿Quién sabe? ¿Tienen una referencia de lo que es? A ver, listo. Punto de equilibrio. Por ahí leí que es donde no se gana y no se pierde, ¿no? Y esa es una definición correcta, ¿no? Como su nombre dice, chicos, el equilibrio financiero de una compañía consiste no en ganar, consiste en no perder realmente. Ese punto donde
tú vendes lo suficiente para cubrir tu gasto, tu costo variable y tu costo fijo, y no tienes ni utilidad ni pérdida, ese punto se llama punto de equilibrio. ¿Ok? Esa es la definición más corta, ¿no? Ahora, el punto de equilibrio, chicos, es un reporte o un informe de gestión que se usa principalmente para evaluar y tomar decisiones, ¿no? Decisiones, por ejemplo, como podrían ser aperturas de nuevos negocios, entradas a nuevos mercados, meta mínima de los productos, afrontar alguna crisis financiera, ¿no? Ese reporte principalmente se usa para esos fines que les he comentado, entre otros que pueden darse dependiendo de la empresa, ¿no? Por ejemplo, la lógica del punto de equilibrio, chicos, es la siguiente, ¿no? El punto de equilibrio arranca siempre diciendo esto: precio de venta menos costo variable. ¿Qué me da esto? El precio de venta menos el costo variable me da el margen de contribución. Pero al margen de conocer o no conocer los nombres, ¿no? Al margen de eso, ¿no? Hay que entender qué me da esto. Por ejemplo, si yo produzco, vamos a poner algo, si yo vendo un producto a 100, precio de venta es 100, ¿no? 100. Y el costo variable de ese producto es 50, el margen de contribución sería 50, ¿correcto? Pero, ¿qué es el margen de contribución? Es lo que yo gano por la venta de cada producto, solo sacando su factor variable, o sea, su costo variable. ¿Y qué me dice eso? A ver, lo voy a explicar de esta manera. Si yo tengo un costo variable, chicos, ¿hay manera que lo evite cuando produzco o no hay manera? No, si yo vendo o produzco 100 unidades, voy a tener el equivalente a 100 unidades de costo variable, ¿correcto? Produzco 50, igual, produzco 1000, igual, produzco 100.000, igual. El costo variable es implícito y siempre va a estar, ¿no? ¿Por qué? Porque es directamente proporcional a la producción o a la venta de un producto. ¿De acuerdo? Entonces, la lógica de esta fórmula dice lo siguiente: si esto siempre va a estar, yo realmente cuando vendo mi producto a 100 no gano 100, gano 50, porque no hay forma que yo evite el costo variable de 50. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Vale. Ahora, ¿qué pasa con el otro factor, el costo fijo? El costo fijo, chicos, puede ser evitado. Quizás no, o quizás es un poco más difícil, ¿no? Probablemente. El costo fijo no tiene relación con lo que yo produzca. Definitivamente no, eso sí, no, por eso es fijo, ¿no? No importa que yo produzca 50, 100, 200, 1000 millones, el costo fijo va a seguir siendo fijo o relativamente fijo. A ver, yo les hago una pregunta. Si yo tuviera un costo fijo de 5.000 soles, ¿cuántas márgenes de contribución tendría que vender yo o cuántos productos tendría que vender yo para cubrir esos costos fijos? ¿Cuántas ventas yo debería realizar ganando 50 en margen de contribución para cubrir mi costo fijo? Que no tiene nada que ver con lo que produzco o venda. Simplemente se va a asumir directamente. ¿Cuánto, chicos? No, si vendo 1000 creo que me paso, ¿ah? Si vendo 1000 me paso, sí. Hacemos la cuenta, me paso. Si yo vendo 1000, serían 1000 por 50, ¿correcto? Me darían, pues en este caso, si no estoy mal, 50.000. Super ganancia, ¿no?
Pero si yo vendo 100, por 50, yo ganaría 5.000 de margen de contribución. Los 5.000 con los que puedo cubrir mi costo fijo. Esa, chicos, es la lógica de la fórmula del punto de equilibrio. De hecho, la fórmula es la que les he dicho. Es la lógica del punto de equilibrio, de la fórmula, ¿no? ¿Cuántos márgenes de contribución necesito de manera individual para poder cubrir mis costos fijos? Eso, chicos, es la fórmula en esencia. Ahora, acá hay variaciones que se pueden hacer de manera algebraica, aritmética, que se puede hacer por precio total, por multiproducto. Eso es otra cosa, ¿no? El origen de la fórmula, la base de la fórmula, la esencia de la fórmula es la que les he comentado, ¿no? Es justamente la de cuántos márgenes de contribución requiero para cubrir el costo fijo que quiero cubrir. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿estamos claros acá hasta este punto? Vale. Ahora, ¿qué diferencia al punto de equilibrio del modelo costo, volumen y utilidad? ¿Qué diferencia eso de... ¿Qué diferencia, chicos, este tema del punto de equilibrio? En principio, son prácticamente hermanitos, porque la fórmula del punto de equilibrio es la base del modelo costo-volumen-utilidad. De hecho, viene la misma información, ¿no? El modelo costo-volumen-utilidad, chicos, no me dice cuánto es el punto de equilibrio. El modelo costo-volumen-utilidad me dice cuánto es o cuánto debo vender, perdón, debo vender, ya no para no perder y no ganar, cuánto debo vender para ganar lo que necesito ganar. Vamos al ejemplo anterior. Si yo requiero ganar 5.000 soles de utilidad, ¿no? ¿Cuántas ventas necesito realizar? Ya habíamos dicho que 100 ventas por 50, que es la ganancia por cada venta, me daban 5.000, ¿correcto? Para cubrir el costo fijo, ¿ok? Claro, como dice Roderick, si vendo 100 más, yo voy a ganar, en este caso, 5.000 más llego a esa utilidad. La única diferencia entre la fórmula del punto de equilibrio y la fórmula del modelo costo, volumen y utilidad es que al costo fijo se le suma la utilidad deseada. Obtienes un monto que debes cubrir, tus costos fijos más tu utilidad. Y sobre eso calculas los márgenes de contribución necesarios para llegar. ¿Sí? Para que vean que son prácticamente iguales, solo que se le agrega el dato de la utilidad. Lo demás es exactamente lo mismo. De hecho, operativamente la fórmula es muy sencilla. En la complicación a veces con este punto de equilibrio que a veces no se puede hacer en su plenitud, ¿no? Es la obtención de información. Ese es un poco el talón de Aquiles que tiene este tema. La obtención de información no es tan sencilla. Hay ciertas complicaciones, ¿no? Pero en esencia, chicos, es lo que les estoy explicando. Una, me dice solo el costo, cuántos márgenes de contribución utilizo para cubrir el costo fijo, y la otra me dice cuántos márgenes de contribución necesito para cubrir mi costo fijo más mi utilidad requerida. ¿Ok? Obviamente, esta es una herramienta muy importante para lo que es la planeación, ¿no? En la planeación es bastante, bastante importante el hecho del punto de equilibrio, ¿no? Es bastante importante porque te ayuda a definir temas, ¿no? Yo después les voy a explicar cómo se usa el punto de equilibrio del modelo costo, volumen y utilidad en la planeación presupuestal. Es bien interesante realmente. ¿Ok? Entonces, si estamos claros acá y ya sabemos más o menos cómo se calcula, ahora sí vamos a responder las preguntas
que nos están planteando el material. ¿Ok? Y la primera es ¿cuál es la importancia, chicos, del modelo costo, volumen y utilidad en la empresa? ¿O no importa? Ustedes lo usarían, a ver, sinceramente, ustedes son gerentes de una empresa o administradores. ¿La información que les da el modelo les sirve? ¿No les sirve? ¿La consideran importante? Quizás no también, ¿ah? Yo tenía alumnos que yo, no, profesor, a mí no me sirve eso. Ok, perfecto, ¿no? Yo la uso en lo personal yo la uso, pero en general, exactamente, Roderick, en general, el gran uso de este modelo es para la planeación, ¿no? La planeación de la estrategia, la planeación del nuevo mercado, la planeación que se va a dar a nivel empresarial, es el gran uso que se le da a la fórmula costo, volumen y utilidad como tal. ¿Ok? Eh, Segunda pregunta, ¿será importante determinar los costos fijos y variables? Pues para la fórmula sí, para la realización también. De hecho, ustedes recuerdan, chicos, cuando vimos los primeros sistemas de costeo, vimos absorción y vimos otro que se llamaba directo o variable, ¿correcto? Ese sistema de costeo es el que tiene la información para hallar el punto de equilibrio. Si tú usas el sistema de costeo variable, tienes toda la información a la mano para hacer el punto de equilibrio perfectamente. Ahora, yo les dije cuando hablamos del sistema de costeo, ¿no? Que era muy importante obtener la información, era lo difícil, ¿no? Lo difícil era poder determinar qué factores son variables y qué son fijos. Porque, a ver, seamos sinceros, hay temas muy específicos, como los materiales, que todo el mundo sabe que van a ser variables, ¿no? O temas como el alquiler local, que todo el mundo sabe que va a ser fijo. Pero hay muchos parámetros, muchos ítems, muchas partes de la estructura de costos que pueden estar en un limbo, que pueden tener parte de y parte de, ¿no? Entonces, la determinación o la toma de posición, mejor dicho, ¿no? De todos los factores para ver o no ver su variabilidad va a ser muy importante para que la fórmula del punto de equilibrio tenga éxito. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tomo partido y digo que costos que realmente son variables, originalmente pueden ser variables, yo los trato como fijos, ¿no? Es muy posible que mi fórmula me dé un dato que sea equivocado, ¿no? Claro, la libertad de definirlo es mía, pero debo sustentar muy bien los criterios, porque si no llego a los resultados, el error sería probablemente de concepción del dato, lo más probable. ¿Sí? Entonces, eso, chicos, es un poco lo que se debe considerar. Es muy importante hacer esa revisión inicial en donde vamos a determinar cuánto o qué partidas pueden ser variables y qué partidas pueden ser fijas, sustentadas de tal manera para que no haya ningún inconveniente. Y obviamente, ¿cuáles son las ventajas de aplicar este modelo? Pues tienes mucha mejor información para planificar. Yo les cuento acá dos usos que yo le he dado a estas fórmulas en el tiempo, ¿no? La primera que les voy a contar es la que hago más recurrentemente. Yo cada vez que hago un presupuesto, y como ustedes van a aprender probablemente en este curso de acá a un par de semanas, ¿no? Cuando yo elaboro un presupuesto, chicos, un presupuesto es una escalerita, ¿no? Que parte de las ventas y va hacia la utilidad financiera. En general, el presupuesto más importante, que es el operativo, cubre ese factor, ¿ok? Entonces, ese presupuesto que les menciono, que les digo, ¿no? Eh, prim- Depende casi siempre del plan de ventas. El plan de ventas me lo da el área comercial. El área comercial no tiene idea, no tiene idea, ¿no? De qué factores afectan o alteran la utilidad. O sea, ellos saben que
tienen que vender. Y en teoría en su plan de ventas te ponen el monto que ellos pueden vender. ¿Ok? Eso sí, pero normalmente la persona de venta, chicos, no conoce cómo afecta la utilidad ciertas cosas, ¿no? Porque no es su labor conocerlo, ellos están encargados de vender. Pero para el que hace el presupuesto, es muy importante conocer tanto la venta como la utilidad. ¿Para qué se usa el modelo costo, volumen, utilidad? Yo normalmente, como ya tengo la meta de rentabilidad del negocio, lo que hago es aplicar el modelo costo, volumen, utilidad con los datos que tengo del presupuesto anterior, ¿no? Y obtengo una cifra. La cifra de venta o de ventas que yo debo realizar, ¿no? Es la cifra con la que voy con el área comercial y le digo, ok, tú vas a vender esto, yo necesito esto. Si supera, no les digo nada. Si no supera, tengo que decirles, muchachos, hagan un esfuerzo. Y si el esfuerzo es imposible, ya me toca ver qué gastos voy a eliminar, ¿no? ¿Por qué, chicos? Porque si yo fuera sin una cifra o fuera desarmado a una reunión con el área comercial o recibiera el plan de venta sin tener ninguna forma de cuestionar, ¿no? O de negociar, en este caso, al final el trabajo de reproceso sería demasiado largo, ¿no? Si yo sé que tengo que vender 100 millones para ganar más o menos lo que quiero ganar y venta me dice que va a vender 50, antes de ponerme a proyectar y sacar la información y calcular el presupuesto sabiendo que voy a estar mal, ¿no? Mejor le digo, ok, primero vamos a ver qué factores se pueden alterar, ¿no? Otra cosa que lo usaba en otro trabajo, me acuerdo también, es que yo le daba al de venta las cifras. Digo, ¿sabes qué? Más o menos requerimos 100 millones, ya. ¿Qué productos vas? Ya, tú dime qué productos vas a vender para llegar a los 100 millones. No, José, que no se puede. Ya, hasta 80 o 90 te lo puedo bajar, más no. Ya tú te arreglas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas o discusiones se dan en una empresa, se dan a la hora de hacer un presupuesto. Si finanzas no tuviera ningún número a la mano habilitado, tendríamos que agarrar los 50 millones, reducir un montón de gasto para llegar a la utilidad que me piden, ¿no? Entonces, chicos, eso es una de las utilidades, a menos que yo en la práctica siempre he utilizado, ¿no? Yo siempre voy con mi cifra. Se la puedo compartir al de ventas o la podemos discutir, pero el de ventas siempre va a saber que la cifra requerida es más, es la cifra que el gerente general probablemente va a pedir también. Entonces, ese es un arma fuerte de negociación para la parte financiera normalmente. Segundo uso, y este ya es del punto de equilibrio, ¿no? Normalmente cuando tú haces un presupuesto, chicos, yo siempre tengo la costumbre de calcular el punto de equilibrio de los productos. ¿Por qué? La razón es muy simple. Si yo tengo un punto de equilibrio y por A o B llega una crisis, el ejemplo que les voy a poner es el ejemplo que yo viví en la pandemia, ¿no? Yo tenía un presupuesto que me aprobaron en noviembre, que era el presupuesto del año, ¿no? Hasta febrero se ejecutó de manera normal. Pero ¿qué pasó en marzo, chicos? Llegó la pandemia, ¿no? Llegó la pandemia, era el sector construcción, muchas obras se pararon, ¿no? Y había una tremenda incertidumbre de qué podía pasar, ¿ok? ¿Qué hicimos nosotros? Obviamente, nosotros tuvimos que hacer otro presupuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, el presupuesto que teníamos ya tenía la realidad completamente alterada, ¿sí? Entonces, hicimos otro presupuesto y ese presupuesto lo basamos, justamente hablando ya con el corporativo, en el punto de equilibrio. Si yo no hubiera tenido punto, es más, y ese presupuesto tuvimos que hacerlo en un tiempo de una semana, ¿no? Una semana. Con un presupuesto habitual te toma 2 meses, por lo menos. Un buen presupuesto, ¿no? ¿Se pudo hacer? Sí. ¿Por qué? Porque teníamos el punto de equilibrio, ¿no? Es más, pudimos haber presentado ese presupuesto directamente, pero claro, tuvimos que ver qué podíamos reducir a nivel de alquileres o otro tipo de cosas para llegar a ese punto como tal. Entonces, eso, chicos, siempre es el escenario negativo. Las empresas, chicos, te pueden perdonar no ganar. Lo que jamás te van a perdonar es perder.
Entonces, el punto de equilibrio se convierte prácticamente en una primera meta, en un primer hito que cumplir para la gestión empresarial. Porque si tú quieres ganar 10% y ganas 8, ¿no? Ok, puede haber alguna razón que lo justifique, pero perder es inaceptable normalmente en el mundo de los negocios. ¿Sí? Entonces, chicos, estando claro con los comentarios, ahora sí vamos a desarrollar lo que nos dicta el material. A ver. A ver, punto de equilibrio. Como lo habíamos mencionado, chicos, este es el punto donde yo no gano y yo no pierdo. Los ingresos totales se vuelven iguales a los costos totales. Es decir, no hay pérdida ni ganancia, ¿no? En este nivel, la empresa está operando en un equilibrio perfecto, se podría decir, sin considerar ninguna ganancia como tal. El punto de equilibrio, chicos, es el nivel mínimo de ventas necesaria para recuperar todos los costos, ¿no? Donde el importe de las ventas netas absorbe lo variable y lo fijo, y el momento económico donde estamos en un equilibrio, como ya lo dije, perfecto. Chicos, acá una pregunta, a ver, a consideración. ¿El punto de equilibrio debe incluir solo costo o también debe incluir gasto? ¿Qué opinan? Exacto. Si el punto de equilibrio quiere determinar la utilidad no solo le afecta el costo, ¿no? Es más, la utilidad se afecta por el costo y se afecta por el gasto. Entonces, si yo estoy diciendo que el punto de equilibrio es donde yo no pierdo y no gano, ¿no? Entonces, deberías considerar los gastos fijos y variables que tenemos, ¿no? Definitivamente deberías ser todo, ¿ok? Eh, ¿Cuáles son, en este caso, su importancia? Su importancia, chicos, básicamente es mostrarnos dónde dónde estamos en este caso, dónde, dónde comenzamos a generar utilidad. Como les digo, si yo sé que a las 100 ventas, tomando nuestro ejemplo anterior, ya estoy en ceros, mi objetivo mínimamente va a ser llegar a la venta 101 para empezar a ganar. Y ya luego lo demás es ganancia, ganancia y ganancia. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas que tiene el punto de equilibrio? ¿No? En principio, chicos, la ventaja principal podría ser, pues, la evaluación principal, la más operativa me refiero, ¿no? La evaluación principal de producto, ¿no? En este caso. La evaluación principal de producto. ¿Qué quiere decir eso? Si yo, por ejemplo, voy a abrir imaginemos que tengo una tienda de retails, ¿no? Y voy a abrir una tienda en una localidad nueva, ¿no? Cuando hago eso, yo evalúo, ¿no? Y una de las evaluaciones que yo voy a realizar es la del punto de equilibrio, ¿no? Eh, Esa evaluación que estoy realizando la tengo que hacer de la siguiente forma. Tengo que agarrar y tengo que decir, ok, la tienda, tengo un mercado de venta, ¿no? Tengo un mercado de ventas que tengo que puedo cubrir en esta plaza. Tengo una inversión que realizar de este importe. ¿En qué momento o cuál sería el nivel de ventas que debo llegar para que esta plaza todavía en construcción o en implementación no pierda, no gane? O si pierde, ¿cuánto podría perder?
el punto de equilibrio me está ayudando ahí a decidir si debo impulsar nuevos productos o debo desestimularlos porque realmente el mercado no me cubre. Si mi tienda es muy lujosa, por ejemplo, y requiere mucha inversión y el nivel de mercado que tengo ahí es muy bajo, hago el punto de equilibrio y evalúo que las ventas que tendría que realizar son demasiado altas para llegar a tener ganancia, entonces no me satisface. ¿Ok? También nos ayuda a ver si descontinuamos producción, ayuda a obtener la posible utilidad deseada, ¿no? Y nos ayuda también a controlar o a determinar de manera correcta el costo variable de los productos, ¿no? Principalmente porque en principio para hacer la fórmula tenemos que tener ese dato súper claro y súper definido. La secuencia, chicos, para hallar bueno, el punto de equilibrio, el modelo costo-volumen-utilidad, acá lo mezclan mucho, es la siguiente, ¿no? Primero hay que definir los costos y los gastos, ¿no? La típica definición que hacemos nosotros, ¿no? De acuerdo al nivel de producción, de acuerdo a su incidencia en la producción, yo defino si algo es costo o algo es gasto, ¿ok? De acuerdo a eso se define este punto, ¿sí? Segundo, debo clasificar lo variable y lo fijo, ¿no? Con el fin justamente de poder aplicar la fórmula. Tercero, tengo que hallar los valores unitarios de la venta, del precio de venta en este caso, y de el costo variable. ¿Para qué? Para poder obtener los márgenes de contribución que voy a requerir para cubrir lo fijo. Cuarto, aplicamos la fórmula que ustedes ya más o menos la conocen, ahorita la vamos a ver. 5, comprobamos resultados, ¿no? Si el punto de equilibrio dice algo, chicos, uno debe evaluar si esa información es correcta, porque a ver, el Excel, el papel, aguanta todo, ¿sí? El punto de equilibrio cuando se implementa, uno debe corroborar que en ese nivel de ventas tu utilidad era cero, ¿no? O era cercana a cero, porque no siempre va a ser cero, ¿no? ¿Por qué? Para ver si la fórmula no tiene variables que estén afectando o perjudicando el informe. Y lo último es analizar la información del punto de equilibrio. Cuando yo compruebo los resultados, si veo que hay diferencias o veo que está todo bien, igual debo analizar constantemente los resultados, los variables que estoy tomando, las casuísticas que estoy tomando para hallar el punto de equilibrio. Si no lo analizo, ¿no? No voy a poder probablemente establecer esos valores. Bueno, acá hay un poco de lo que los mencioné, ¿no? Cuando yo defino o analizo la variabilidad, voy a encontrar con cuatro grupos. Los fijos, los que son fijos, fijos, los que son variables, variables, y los que son semivariables y mixtos, ¿no? Los dos primeros, chicos, no hay ningún problema. Los dos primeros son simplemente, por su naturaleza, clarísimos, no hay tema ahí, ¿no? Definir un semivariable o un mixto, ¿no? Un semivariable, por ejemplo, es un costo, por ejemplo, que en un momento es fijo y luego se vuelve variable. Ejemplo número uno acá es la energía, normalmente, ¿no? Costo mixto es algo que tiene de ambas. Tiene porciones variables, porciones fijas en un orden indistinto, ¿ok? Entonces, definir estos conceptos es un poco el gran trabajo que se tiene que hacer al analizar, ¿no? Y hay que tomar partido y justamente una de las comprobaciones que se hacen en ocasiones es, ok, defino, hago la fórmula del punto de equilibrio, a ver si los resultados que me arroja la fórmula son consistentes con la información financiera que estoy arrojando. Si es así, el efecto que la decisión que he tomado es la correcta. Si no, tengo que revisar las variables, ¿no? Parte del punto 6 de la secuencia del punto de equilibrio como tal. Los conceptos básicos de la fórmula principalmente son tres. Los fijos, que ya saben que son, ¿no? Los variables, que también ustedes tienen
el conocimiento de qué son. Acá incluimos, por ejemplo, los gastos, como ya les dije, y el margen de contribución, que también ustedes ya lo conocen, ¿no? Que es la resta del ingreso menos el costo variable, ¿no? Esa diferencia es lo que me ayuda a cubrir lo fijo. Ese es el margen de contribución. Y finalmente llegamos a la fórmula, aunque la fórmula ya se las expliqué, vamos a verlo mejor por acá en un pequeño ejemplo. ¿Ok? Acá hay un pequeño ejemplo inicial, antes de ver el ejemplo colaborativo que tenemos, ¿no? Tenemos un pequeño ejemplo inicial. Por ejemplo, Choose Company opera una cadena de tiendas alquiladas para ventas de calzado. ¿Ok? Segundo. Permítame un segundo, por favor. Un segundo. Ya. Ok. Eh, Acá me están dando determinadas informaciones para poder hallar la fórmula del punto de equilibrio. Esta tienda, como lo dice, vende zapatos para hombres relativamente baratos, como tal, ¿no? Y está tratando de determinar si le resulta conveniente abrir una tienda, ¿no? Nueva. Y la información que tiene es la siguiente. Recuerden, lo variable se tiene que individualizar, ¿no? Tengo el precio de venta y tengo el costo de los zapatos, las comisiones de ventas, ¿no? Lo cual me da un total de costos variables de 21. Si yo tengo costo variable de 21 y ventas de 30, significa que mi margen de contribución es de 9. ¿Ok? 30 menos 21, 9. Con esos 9, yo voy a buscar que cubrir lo fijo, que son alquileres, 60,000, sueldos, 200,000, publicidad, 80,000, otros costos fijos, 20,000, total de costos fijos, 360,000. ¿Ok? Los 360,000 que tengo es lo que debo cubrir con mi margen de contribución. Si vamos al ejemplo, ¿no? Vemos que si yo hago la fórmula tradicional, 30 menos 21 y divido 360,000 sobre los 9 que me dio el margen de contribución, obtengo que el nivel de zapatos que tengo que vender para llegar al punto de equilibrio es de 40,000 unidades. ¿Ok? Ahora, si yo quisiera hallar esto no en unidades, sino en valores, uso la fórmula del costado, en donde lo único que hago es eh, colocar el uno menos el margen de contribución para poder hallar el monto en soles como tal, o sea, a nivel de soles, ¿no? En este caso tengo que vender 1.200.000 soles, por ejemplo, ¿sí? Sería, por ejemplo, uno menos 9 menos 8 sobre 360,000, oh, perdón, 360,000. Ah, no, serían 21 sobre 30, 0.7. 1 menos 0.7, 0.3. 360 sobre 0.3 me da 1.200.000. Eso es para hallarlo en valores, pero la fórmula más conocida siempre es en unidades, es lo que más se estila hacer en todo caso. ¿Ok? Entonces, chicos, como verán, operativamente es bastante sencillo. En la práctica lo complicado es buscar los datos, ¿no? Como tal. Segundo.
Ya está. Chicos, hasta acá entiendo que vamos claro. Este tema es realmente sencillo, no es algo complicado, por eso tampoco lo pongo en el examen, ¿no? Pero es parte del sílabus y es interesante conocerlo también desde el punto de vista de la fórmula del punto de equilibrio. Segundo. Bueno, chicos, entonces vamos a hacer el ejercicio. El ejercicio lo vamos a hacer rápidamente para poder seguir avanzando con el tema que tenemos que ver después de esto. ¿Ok? Entonces déjenme buscar el ejercicio, por favor, y lo revisamos rápidamente. Ujú, ¿dónde estás? A ver, ¿dónde estás? Punto de equilibrio. Es semana 5. A ver, este es. Ujú. Ahí está. A ver. Ya. Bueno, la gripe todavía no me deja, chicos, completamente. Será porque no sale el problema. Ujú. A ver, compartir, caso colaborativo. Aquí está. A ver, chicos, este caso está relativamente fácil. Vamos a ver los datos y ustedes me van a ayudar a hacer el cálculo del punto de equilibrio, porque no es un caso complicado, la fórmula es bastante sencilla, ¿no? Y vamos a revisar los datos para que ustedes me ayuden a hacer el cálculo, ¿vale? Mejor, para que pavilemos un poquito, ¿ok? En este caso, vamos a ver una compañía que se dedica a la comercialización de mamelucos. Esta compañía compra en consignación a 24 soles con la posibilidad de devolver lo que no venda. Pregunta, chicos, ¿para el punto de equilibrio que compre a consignación tiene algo que ver o daría lo mismo si compra a consignación o no compra a consignación? Ok, ya lo puse, perdón, gracias.
¿Sí? ¿Ya se ve la pantalla? Ya. Pregunta. La primera pregunta es, ¿una venta a consignación es igual, sí, exactamente, chicos. Como dice María, si yo vendo a consignación o no vendo a consignación, es exactamente igual, porque el punto de equilibrio no analiza eso. Analiza la venta y una venta es una venta. Que lo devuelva o no lo devuelva, que lo almacene o no lo almacene, es lo mismo. ¿Ok? Entonces, por ahí va. Tenemos la compra 24. La compra es el costo, en este caso. ¿Ok? El costo que tenemos acá. ¿Sí? A ver, tenemos costo fijo como alquiler del local, la vendedora, la comisión, que son 2 soles por venta de mameluco, y los servicios básicos. El precio de venta del mameluco es 40 soles, como tal. Y me piden calcular el punto de equilibrio. Chicos, acá les he colocado los datos. Tenemos el costo del mameluco, los costos fijos, la comisión variable, los servicios fijos y el precio por unidad. Chicos, con estos valores, pues ya lo cago. Con estos valores, por favor, ayúdenme a calcular el costo costo de oportunidad, el punto de equilibrio de este ejercicio. La fórmula, como ustedes es la siguiente, es costos fijos, ¿no? Sobre margen de contribución, ¿no? Esa es la fórmula del punto de equilibrio. Y el margen de contribución es precio de venta menos costo variable. ¿Ok? Entonces, por favor, hay un apoyo calculando eso. Eso es rápido nomás. ¿Cuál sería el punto de equilibrio acá, chicos? Vamos a poner precio de venta, 40, y el costo variable sería 26. 14. A ver, el margen de contribución sería 14, ¿correcto? El margen 40 menos 26, 24 de la compra y 2 de la comisión. ¿Sí? 14 el margen de contribución. ¿Cuál sería el punto de equilibrio acá? ¿Qué cantidad de unidades de mamelucos tendría que vender para llegar a mi punto de equilibrio? A ver, vamos a ver. Serían 3.168 sobre 14, ¿no? En total, 226 me da a mí. A ver,
¿Por qué le salió diferente, chicos? ¿Qué fórmula hicieron ustedes? ¿Qué fórmula hiciste, Roderick? Ah, bueno, ahí sí. 227. 226 realmente porque recuerden que son unidades, no debería haber decimales, ¿no? No, 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 ojo. Ahorita estamos haciendo el punto de equilibrio. Los 1000 es para la siguiente pregunta. Punto de equilibrio es cuando me da cero, completamente cero. Ahí los costos fijos son los únicos que tendrían que considerarse. ¿Ok? Entonces, chicos, así sería el punto. Si yo quisiera ganar 1000 soles más, como le dije, ahí la diferencia sería que a los 3168 le voy a sumar 1000 soles más. ¿Por qué? Porque es lo que quiero ganar. Y ahí sí saldría lo que comentó Roderick, 297, 298 unidades. Tengo un minuto, chicos, por favor. Chicos, ¿estamos claros en este problema? Como dije, operativamente es bien sencillo, ¿no? Acá un poco lo complicado, ¿no? Lo normal, lo difícil quizás es determinar bien los datos, en este caso. Por ejemplo, si yo hago una pequeña comprobación de los balances de los estados de resultados, haría lo siguiente. Si yo vendo 226.29 por 40 soles, me da 9.051. El costo variable es 26 por 200.26. Margen de contribución 3.168, costo fijo 3.168 y utilidad de cero. ¿Ok? Eso sería con respecto al punto de equilibrio. Y con respecto a los 1000, si yo quiero ganar mis al modelo costo, volumen y utilidad, sería igual. Ventas, 40 por 298, 11.908. Variables, 26 por la misma cantidad. Margen de contribución, 4.168. Costo fijo, 3.168. Utilidad, 1000 soles. ¿No? Entonces, de esa manera yo voy comprobando mi fórmula como tal. Chicos, ¿estamos claros con este punto del punto de equilibrio? Vale. Esto es un temita corto. Sí, realmente, a ver, si ustedes lo quieren aplicar, en un caso práctico, chicos, ustedes siempre van a tener los datos de lo variable y lo fijo. Como dije, en la realidad, en la práctica, en la cancha, como dicen, lo complicado de este tema normalmente va a ser
siempre la determinación de los datos correctamente determinados. Porque como les dije, si yo lo determino mal, la fórmula me va a dar un monto y ese monto no va a ser comprobable con el estado de resultados. Si yo lo trabajo bien, ¿no? Debería ser algo similar a la realidad, ¿no? Ahora, ¿cómo trabajarlo bien? Tomando los criterios correctos, sobre todo de cómo funcionan la naturaleza de los elementos del costo y los elementos del gasto. ¿No? A veces los gastos son un poco más complicados que los costos en esta ocasión, porque los costos están más analizados con respecto al producto. En cambio, los gastos trabajan con respecto al periodo de la empresa. Entonces, suele ser algo más complicado, ¿no? Por ejemplo, yo tenía me acuerdo en el diplomado que dictaba de costos un alumno, que me preguntó lo siguiente, y siempre se me queda la pregunta porque era una pregunta realmente bastante interesante, ¿no? ¿Qué me decía? ¿No? Por ejemplo, chicos, yo les hago una pregunta. ¿Las comisiones de venta se pagan cuando se vende el producto al momento o hay una liquidación y se paga un mes después, por ahí probablemente? Normalmente. O sea, claro, y normalmente, en muchas empresas así, se paga cuando se cobra la factura, ¿correcto? No se paga cuando simplemente se vende, ¿sí? Es lo normal en este caso, ¿no? Todos sabemos que la comisión de ventas es un gasto variable, no está completamente variable porque variable con respecto a la venta, ¿no? Ahora, por ejemplo, les hago otra pregunta. El material que yo uso para fabricar el producto que vendo es un costo variable también, ¿correcto? Pero su periodo de tiempo está al momento de la elaboración del producto, ¿correcto? Eh, ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si yo un producto lo elaboro, lo mando al almacén y no lo vendo en 3 meses? ¿Qué pasaría con ese producto? Se queda ahí en el inventario y no entra al estado de resultados como tal hasta que se venda, ¿correcto? Entonces, chicos, normalmente yo determino los datos y a través de una... Y justamente es la importancia de hallar todo de manera unitaria. O sea, yo sé que ese producto que yo venda va a tener un costo variable de materiales. Sé que ese producto que yo venda eventualmente va a tener una comisión, ¿no? Eventualmente va a tener una comisión. Entonces yo lo que hago es calcular cuál es todo lo variable de manera unitaria. O sea, yo, como en el caso de los mamelucos, ¿no? Si yo sé que mi producto tiene 24 soles de costo de compra, en este caso es una compra, y pago 2 soles por cada venta de mameluco, yo ya tengo claro cuánto va a ser el unitario. El fijo es más sencillo porque el fijo es constante y es permanente en el tiempo, ¿no? Entonces es más sencillo, pero en el variable hay que tratarlo de manera unitaria para poder determinarlo de manera correcta, porque si lo hicieras a través de un estado de resultados directo, te sale cualquier cosa por el tema del tema del tiempo. Entonces, esas son complicaciones que se dan de acuerdo al tipo de empresa. Yo, por ejemplo, trabajo también en el sector de educación, ¿no? Y mi punto de equilibrio yo lo hago por producto normalmente. ¿Cuál es mi problema? A veces separar el costo de los productos, en mi caso, y sobre todo cómo distribuir los gastos fijos a cada producto. Eso es normalmente mi problema en esta parte, ¿no? Claro, lo capeamos, lo resolvemos, ¿no? Pero es un problema. Entonces, cada compañía tiene sus propias complicaciones a la hora de aplicar esto. Ahora, si lo logras aplicar bien, como lo hacemos nosotros, por ejemplo, sabemos exactamente, por ejemplo, cosas como por ejemplo, ¿no? Si yo doy un diplomado, por ejemplo, acá donde yo trabajo, yo tengo la certeza de decirle al comercial que el diplomado no puede empezar con menos de 20 alumnos, porque si no, estoy abajo del punto de equilibrio. Entonces, ¿qué pasaba acá antes? El comercial agarraba, abrían una campaña y si llegaban 10 alumnos, con los 10 alumnos empezaban. No les interesaba si sobrecosteaban y todo. Desde que pusimos el punto de equilibrio correctamente, le dijimos, ok, tu meta es llegar a 25. Tu punto de equilibrio es 20. Con menos de 20 me arrancas ya, si quieres me arrancas, ¿no? Pero con menos de 20 no. Y con 25 para arriba,
lo que quieras, papito, ¿no? Así lo manejamos acá, por ejemplo, ¿no? Imagino que en la UPN es algo similar, porque la universidad también tiene aforos mínimos y todo el tema, ¿no? Es más, yo les comento algo, cuando a nosotros nos convocan para enseñar en la UPN, normalmente nos dan un listado preliminar de cursos, de horarios, ¿no? Y en ese listado de horarios, ¿no? Nos dicen, abajito de la chiquita, este curso se abrirá si hay tal cantidad de matriculados. ¿Por qué creen que lo ponen así? ¿Creen que el número lo ponen al azar? No, el número lo ponen porque saben cuántos alumnos cubren sus costos en generales de un curso, ¿no? Eso, chicos, es un uso del punto que yo, por ejemplo, llevado al sector de educación, que yo lo conozco bastante bien de los últimos años. Entonces, para que vean que hacerlo puede ser complicado, pero también es bastante útil al momento de decidir, no solo para proyecciones, sino también para el día a día, para el manejo. Y dependiendo de qué negocio puede ser más importante que otro en educación, es supremamente importante el punto de equilibrio. Si no, estás un poco a la ciega. Porque normalmente en educación tú costeas por ciclos grandes, pero por salones es más complicado. El punto de equilibrio te ayuda a determinar eso. Entonces, chicos, por ahí va un poco el uso y la figura de este tema, ¿no? Como dije, tema fácil de operar, difícil de conseguir datos, difícil de implementar, pero una vez que lo haces, de verdad que es una herramienta bien potente para trabajar. ¿Ok? Vale, chicos. A ver, vamos, ya que nos queda algo de tiempo, ¿no? Yo esta clase yo me imaginaba que no iba a tomar toda la hora, porque sí, realmente es corta, ¿sí? Vamos a seguir con el tema del sílabus. No lo voy a terminar, eso, pero vamos a avanzar con los sistemas de costeo que nos faltan. De hecho, ahorita, en este punto, nos faltan dos sistemas de costeo. Dos, ¿no? Eh, un sistema de costeo es el sistema de costeo por órdenes de trabajo y el otro, perdón, el sistema de costeo por estándar y el otro es el famoso sistema de costeo ABC. ¿Ok? Esos dos sistemas lo vamos a ver para acabar ese punto y comenzar a ver la parte de presupuesto, que es la última unidad del curso. Ahora, en el afán también de organizar mejor las clases, quería hacerles una pregunta. Ya que nosotros vamos a adelantar la clase al martes, yo les dije que el viernes, la clase del viernes que viene, va a ser para las pautas de la T2. ¿Está ahí? Vamos, ok. Ahora, yo también en esa parte de la T2 doy un feedback de Simple. El feedback más que todo va orientado a los grupos para que vayan viendo cómo enfocar su estrategia o cómo enfocar la parte del examen, ¿no? Es un feedback de los resultados, básicamente, comentarios, ¿no? Eso probablemente lo podría dar el viernes después del examen, porque no es algo que afecta al examen, sino es algo que se refleja en algunas pautas que podrían tener. Entonces, ese feedback, chicos, sí debería darlo probablemente, debería darlo en la clase del lunes 29 en general, porque esa era mi clase del lunes 29, pero yo creo que el feedback como tal, o sea, la parte netamente numérica del Simpro, sí lo vamos a tener que ver el martes, o salvo que la quieran ver el lunes. Eso sí también quería preguntarles, ¿no? De hecho, el lunes no sería nos faltarían todavía dos decisiones, pero yo creo que sería útil para ustedes. Entonces, ahí también, delegada, quería aprovechar de coordinar ese tema, ¿no? El feedback de Simpro es básicamente la revisión de resultados, ver qué falta para la última decisión y hacer algunas revisiones, aunque en este grupo en particular vamos bastante bien con el Simpro. He visto grupos muy, muy buenos, o sea, con muy, muy buenos puntajes. Inclusive hasta me llegaron a sorprender. Aún no he revisado muy bien la estrategia, voy a mirarla el fin de semana, pero hay grupos muy buenos. De todas maneras, yo creo que es importante dar el feedback. Entonces, tomando en cuenta que el lunes es el momento en donde van a estar probablemente todos, la mayoría, vamos a manejarlo de esta manera. Un poquito desordenado para mi gusto, pero el feriado sí nos obliga. ¿Ok? El lunes
En la segunda hora, o sea, de 9:10 a 10:40, vamos a hacer el feedback numérico del simple, operativo, ¿no? Vamos a entrar a los grupos, vamos a revisar, pueden hacer las preguntas que ustedes crean conveniente y vamos a apuntalar todo para las últimas dos decisiones. ¿Ok? Ese es el lunes a la segunda hora, ¿no? Y el viernes, la hora del viernes que tenemos, vamos a dar las pautas para la T2. Entonces, así lo vamos a manejar mejor para que la mayoría de personas estén vivo y sobre todo, chicos, para que puedan preguntar. Porque en el tema de Simpro, el informe que van a realizar es un tema de bastante complejidad y siempre hay preguntas que ustedes van a querer hacer, ¿no? Entonces vamos a manejarlo de esa manera mejor, ¿ok? Y ya nos dedicaríamos las primeras 2 horas del lunes, ¿no? Y toda la clase del martes a realizar clase. ¿Qué sería la clase? Sería lo que nos faltaría de costo estándar probablemente o costo ABC. Y si nos va muy bien, por ahí empezamos algo de presupuesto, que es la unidad final. Y de hecho, esa me gusta empezarla con tiempo. ¿Por qué? Porque el examen de presupuesto, chicos, es el examen más difícil del curso. Obviamente es el final, ¿no? Entonces, es mejor empezarlo con tiempo para que se pueda hacer bien la teoría, bien la práctica y poder hacer todas las revisiones necesarias sobre el particular. Entonces, lo vamos a manejar así, delegado. El Simpro, chicos, acaba de este domingo al otro. Ahorita están en la decisión número 5, creo, para ustedes, ¿no? Viene la 6, que es el domingo, viene otra de miércoles y otra de domingo. Y ahí termina en el periodo 9, Fiorel, en este caso. De hecho, ustedes pueden jugar siempre hasta el periodo 18 si quieren, pero 36 creo. Pero para nuestra clase termina en el periodo 9, ¿sí? Justamente a mí me gusta dar un feedback operativo, como lo decía, antes de, o perdón, cuando estamos por terminar o antes de terminar, pero esta vez me va a tocar hacerlo el lunes, faltando 2 decisiones todavía. Pero bueno, se puede hacer, ¿no? Y ya las pautas también me gusta darlas cuando ya estamos en pleno examen, pero justamente por la recuperación es complicado hacerlo el mismo lunes, porque no vamos a, primero porque no lo vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a manejarlo de esta manera para que ustedes puedan estar la mayor cantidad presente y básicamente, chicos, para que puedan preguntar, ¿no? Porque, como les digo, la T2 no es un examen difícil, la T2 es un examen en donde me tienen que demostrar a mí, me tienen que convencer a mí, ustedes conocen la herramienta, que la han trabajado, ¿no? Que la entendieron y que le sacaron provecho. Si ustedes me convencen de eso a mí con un buen informe, que ya les voy a dar las pautas, ya les dije, la mota puede ser muy alta, ¿no? Si hacen un informe pobre, paupérrimo, demostrando que no tienen conocimiento o simplemente floreando, como dice la palabra, pues la mota puede ser muy baja. Porque en este examen, a diferencia de los otros que son numéricos y que pueden ser de calificaciones objetivas, ¿no? Este examen sí depende de convencerme a mí como profesor que ustedes conocen la herramienta. Entonces, chicos, soy una persona complicada de convencer en ese aspecto, pero les voy a dar todas las herramientas y las pautas necesarias para que lo puedan hacer, ¿no? Como les dije, chicos, y otra cosa, yo leo todos los informes que me manden, así que por ese lado no hay problema, expláyense nomás. He hecho varios cursos de lectura veloz, así que leo bastante rápido. Entonces, por ese lado no se preocupen, ¿no? Entonces, para que todos estén presentes la mayor parte del tiempo, vamos a manejarlo así. Lunes, segunda parte de la clase, feedback de Simpro. Viernes, feedback o preparación para la T2. Y las clases van a ser martes y van a ser la primera parte del lunes. Creo que así lo puedo manejar mejor para que el martes ya los que no puedan estar vean el video y no se perjudiquen con el tema de no poder preguntar. ¿Ok? Entonces creo que va a ser mejor así un poquito improvisado, pero bueno, estamos ahí. Voy a buscar la parte introductoria del otro tema para poder empezar. Dame un segundo, por favor.
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Bueno, espérame un segundo. Ay, ¿dónde te dejé? Ay, yo espero recuperarme de la gripe ya, porque la verdad está muy cañón esto. A ver, chicos, vamos a ver. Tema siguiente. Vamos a hablar ahora del costo estándar. Chicos, nos quedan dos sistemas de costeo por estudiar. Uno es el costo estándar y el otro es el costo ABC. ¿Por qué estos temas están un poco separados del resto? Porque a diferencia del costo por absorción, el costo directo, el costo por órdenes y el costo por procesos, a diferencia de estos, el estándar y el ABC están en una categoría llamada sistemas de costeo modernos. ¿Por qué modernos? Por una razón muy sencilla. Históricamente, chicos, los costos o los sistemas de costeo han tenido una misión. ¿Cuál es la misión de un sistema de costeo normalmente? ¿Qué hace un sistema de costeo habitualmente? ¿Cuál es su fin supremo? ¿Para qué costeo, chicos? Para darle precio o sea, sí, para darle precio al producto y servicio que se va a vender y poder generar una utilidad. Exacto. El principal fin de un sistema de costeo es determinar el valor del producto que voy a vender, que como dice Roderick, luego va a generar utilidad y que me va a ayudar seguramente para delimitar el precio. ¿Ok? Hasta ahí, perfecto. ¿No? Eso lo hace absorción, lo hace variable, lo hace órdenes y lo hace procesos. ¿Ok? Lo hacen los cuatro. ¿Sí? Ahora, ¿qué diferencia al estándar y al ABC de esos cuatro? ¿No? A ver, yo les hago una pregunta. La información de costos siempre ha servido para gestionar, ¿correcto? En todos los sistemas, no solo en el estándar y en el ABC, ¿sí? Pero no se gestiona directamente desde el sistema. ¿Qué quiere decir? Que la información que yo obtengo de costos, yo complementando con otra información, revisando el detalle, puedo tomar decisiones, como por ejemplo la del precio, ¿ok? Pero los sistemas de costeo como tal no se han abocado nunca a medir, a tomar decisiones sobre la eficiencia, sobre la eficacia, sobre la gestión de el costo como tal. Eso es lo que el sistema de costeo estándar y el sistema de costeo ABC trajeron a los costos modernos, ¿no? ¿Cómo, cómo yo mido la eficacia de mis costos? ¿Cómo yo puedo? Y es más, estos sistemas traen una revolución en lo que es la mejora de los costos, reducciones, eficiencia, mediciones, ¿no?
que los sistemas de costeo no tienen. Además, también traen algo diferente, traen una agilidad diferente. Porque, a ver, cuando se aplicaban o cuando se aplican los sistemas de costeo normales, siempre hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Que cuando yo hago el costo, normalmente lo voy a hacer después del cierre contable. ¿Cuál es el circuito? ¿No? Yo trabajo todo el mes, prum, contabilizo todo el mes, ¿ok? Analizo mis cuentas, cargo mis operaciones, hago mis reclasificaciones, hago todo mi proceso contable, ¿no? Y cuando la contabilidad está cerrada, yo agarro y digo, voy a hacer mi costeo. Y unos días después tengo mi costo. En el mundo moderno, chicos, tener el costo al día 9, al día 10, al día 7 o al día 8, ¿será a tiempo o será a destiempo? Hay negocios que pueden considerarlo como una información todavía a tiempo, ¿ok? Pero muchos negocios no lo consideran así. ¿Por qué? Porque hay tal nivel de competencia, tal nivel de modernización, de dinámica de negocio, que esperar hasta fin de mes resulta un martirio o puede resultar en pérdidas por falta de información para decidir, ¿no? Los sistemas de costeo modernos toman en cuenta esas variables. Y así como en la absorción evolucionó el proceso y en el de órdenes, que comenzaba a considerar cosas que en ese momento no se consideraban en la absorción, el de órdenes y el de procesos evolucionan en el estándar y en el ABC, que ahora considera factores, como le dije, de eficiencia y de gestión que antes no se consideraban en el sistema de costeo por órdenes y en el sistema de costeo el sistema de costeo por procesos. Entonces, es parte de una evolución que se va dando, ¿no? Y obviamente, actualmente los sistemas de costeo modernos son difíciles de utilizar. Una MIPE no podría ser costo estándar, sería muy complicado, ¿no? Pero claro, una empresa grande sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen la infraestructura, el personal, la información y todo lo requerido para implementar estos sistemas de costeo que no es, sinceramente, nada fácil tampoco. Uh-huh. Ok, entonces vamos a empezar un poco con la introducción de este tema y ya hasta terminar la clase para poder continuarlo después. Ok, como le dije chicos, estamos en la unidad de sistemas de costeo, ¿no? En este caso, estamos en la parte final donde vamos a estudiar los sistemas de costeo modernos, que como ya mencioné en mi introducción, son sistemas que son una evolución de lo que ya teníamos, de lo que ya hemos estudiado, ¿no? Y que ahora consideran no solo términos empresariales, sino también apoyan directamente lo que es la eficiencia del costeo como tal, ¿sí? En esta sesión en particular, que va a continuar en la siguiente semana, lo digo, ¿no? Vamos a ver el sistema de costeo estándar. Un sistema de costeo que es un sistema que ayuda a tener predictibilidad del costo, ayuda a tomar decisiones con confiabilidad anticipada, ¿no? Y ayuda sobre todo a medir la eficiencia de la empresa y de los costos como tal, ¿no? Un sistema bastante complejo, pero bastante útil si se logra realizar, ¿no? Y vamos a ver, como siempre, chicos, las preguntas. Y antes de ver estas preguntas, y creo que acá vamos a dejar este punto, ¿no? Vamos a definir un poco lo que es el estándar. A ver,
Déjame abrir una pizarra mejor y definimos esto. A mí me gusta hacerlo en pizarrita mejor. Y la pizarra es costo estándar. A ver, chicos, yo les hago una pregunta por lo pronto. ¿Ustedes saben qué es un costo estimado? ¿Tienen ese concepto claro? Costo estimado. No es un costo muy querido, no, claro. Exacto. El costo estimado es lo que nosotros pensamos que nos va a costar un producto. ¿Ok? Lo que nosotros pensamos que nos va a costar un producto. Eso es el costo estimado. Como lo dijo María del Pilar, un aproximado, ¿no? Ahora, chicos, ¿para qué nos sirve un costo estimado? Nos sirve quizás para tomar decisiones sobre papel, ¿no? O sea, si yo digo que mi costo aproximado es de, no sé, 100 soles, ¿no? Yo sobre eso podría hacer mi política comercial, quizás sí, si no quiero un nivel de precisión tan elevado, ¿no? Me da una referencia, ¿no? Por ejemplo, cuando hago un presupuesto y establezco el costo de mi producto, el costo de mi producto suele ser un costo estimado, porque es lo que yo pienso que va a pasar, que el producto va a estar en tal valor, que la materia prima va a costar esto, que no va a haber, el sueldo se va a mantener el mismo precio, ¿no? Y con ese supuesto yo estimo un costo, ¿no? O cuando hago una cotización, ¿no? Cotizo un servicio, por ejemplo, indicando que voy a usar esto y esto me cuesta más o menos esto por acá, esto por allá y listo, ¿ok? Eso es un costo estimado. Ahora, ¿qué lo diferencia de un costo estándar? Que de hecho es algo no similar. El costo estándar, chicos, en general es lo siguiente. Es es un costo, ¿no? Vamos a ponerlo así. Es un costo predeterminado, ¿no? Con un nivel de precisión científico, por decirlo de alguna manera, y con un nivel de confiabilidad muy importante. Ahora, ¿cuál es la gracia del costo estándar? ¿No? El costo estándar, chicos, me ayuda, en principio me da un costo que yo puedo considerar casi exacto. Es más, se considera tan exacto que normalmente yo valorizo mi inventario sobre él. Que normalmente tomo decisiones comerciales operativas a corto plazo sobre él. Entonces, como se darán cuenta, chicos, el costo estándar es una predeterminación del costo real, ¿no? Es una predeterminación del costo real, ¿no? ¿Por qué digo científico? Porque su elaboración tiene que tener ciertos estándares de precisión, de comprobación, de revisión, de sustentación, para que yo pueda decir que si yo digo que esto me cuesta 50 soles, esos 50 soles sea el costo que realmente vaya a obtener. No, no va a ser exacto, pero va a ser muy cercano a la realidad, ¿no? ¿Qué gano con esto? Gano un inventario valorizado en línea y a su vez una valorización específica también, ¿no? ¿Qué gano con eso? Gano poder decidir anticipadamente, ¿no? Tomar decisiones comerciales, como le dije, a corto plazo, porque a ver, una cosa es que yo quiera, piense que me va a costar esto y pueda decir, oye, ok, en esta zona me voy a ir con un precio muy bajo, ¿no? Y otra cosa es que yo sepa, esto me va a costar. Ahora sí puedo decidir temas muy a corto plazo, muy pequeños sobre una base de confiabilidad.
Y justamente su rigor científico es lo que le da ese nivel de precisión. Ahora, un tercer punto del costo estándar es el siguiente, es que mide la eficiencia contra el costo real y analiza las incidencias. Estos tres puntos, chicos, son claves en lo que es el costeo estándar, ¿no? Y creo que ya no vamos a quedar acá porque ya estamos en la hora y tengo que ir a mi otra clase. ¿Ok? Entonces, esta pizarra la vamos a guardar para la siguiente clase, para continuarla, ¿no? Pero lo primero que tienen que saber ustedes sobre este punto es que el estándar no es un estimado, es un costo predeterminado con un rigor científico, ¿no? Claro, le voy a explicar más o menos cómo se hace, pero obviamente es, para cada empresa es todo un mundo diferente. Pero eso es lo primero que deben saber. Me da la capacidad de saber yo antes mi costo de siquiera haberlo realizado. O sea, ni siquiera he producido, pero yo ya tengo el costo más acertado posible. Y eso me da una ventaja importante en lo que es planeación, en lo que es ejecución, en lo que es estrategia, en lo que es medición de la rentabilidad, etc. Ok, chicos, entonces vamos a dejar la clase acá por el día de hoy y el día lunes continuamos. Según lo que les he comentado, el lunes hacemos clase, luego hacemos Simpro, luego el martes clase y luego el viernes Simpro para cerrar todos los aspectos y la mayoría pueda estar en ese punto. ¿Ok? Todos chicos, tengan un buen fin de semana para los que son papás o para los que tengan a sus papás vivos. Un feliz día del padre, ¿no? Pásenla muy bonito. Y recuerden terminar su examen y recuerden también que hay decisión de Simpro el día domingo. No, no es por ser agua fiestas, pero es mejor recordarlo. Que chicos, pásenla muy bonito. Nos vemos. Un abrazo. Sí, Adrián, fue una lástima, pero como le dije, vamos a tratar de hacer netamente clases para que no haya un tema del examen que les pueda afectar. Por eso el lunes los espero con todas sus preguntas sobre ese punto. Chicos, buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego.